Bien, vamos entonces a invitar a nuestro Señor aquí a este lugar con nosotros. Hoy vamos a empezar la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Es muy bonita, son 5 capítulos y es pura instrucción práctica para el creyente. Padre nuestro, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por acompañarnos, por habernos elegido. Es difícil saber por qué nos has elegido, pero desde antes de que todo esto fuera creado, fundado, ya nos tenías en mente, y por haber estado en tu mente, estamos muy agradecidos, Señor. No importa el momento, no importa el tiempo en que hemos aceptado este llamado, Señor. Porque si nos has llamado, ha sido el tiempo perfecto. Y gracias por eso. Te queremos invitar hoy, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la presencia de tu Espíritu Santo esté acá, Señor, para que todo lo que hablemos sea para edificación, para instrucción verdadera del corazón, y que no solamente se quede como un conocimiento vano y metódico, Señor, en nuestra mente, sino que pase por el filtro de las obras y del amor, y esa caridad, Señor, sea la que extendamos a los demás. Que tu conocimiento sean hechos en el nombre de Cristo Jesús, así te lo pedimos y eres invitado acá. Amén. Bien, vamos a terminar el capítulo 66 de Isaías, que lo habíamos dejado así porque ya se nos había hecho tarde en el conversatorio pasado. Digo conversatorio porque como le llamamos a esto clase de Biblia, pero pues la Biblia no se enseña sino que se vive. Capítulo 66. Es que es bien largo. Sí. Que la llevamos como la mitad. Yo conozco sus obras y sus pensamientos. ¿Estamos bien? En el capítulo 66. Sí. Y esto es del Señor. Cielo es mi trono. Perdón, sí. No, pero es que ya llevábamos más, íbamos como en la mitad más o menos. ¿Cierto que sí? Ahí estaba yo. Está tarde. Pero igual lo va a leer todo. Lo va a leer todo. Vale. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa podría desedificarme? ¿En qué lugar moraría yo? Todo eso mis manos lo hicieron, todo esto es mío, dice el Señor. Y a este es al que yo miro, al humilde y abatido de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Hay quien sacrifica un buey y mata a un hombre, quien inmola un cordero y desnuca a un perro, quien presenta en ofrendas sangre de puerco, quien quema incienso y se postra ante un ídolo. Así como ellos eligen sus caminos y en sus abominaciones se complace su alma, así yo me complaceré en sus calamidades y traeré sobre ellos los que se temen. Porque llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me escuchó. Hicieron lo que era malo a mis ojos y escogieron lo que a mí desagradaba. Nuevamente, recuerden que en los capítulos anteriores Dios nos hacía un paralelo entre unas personas que estaban pidiéndole a Dios el por qué no se manifestaba y el por qué Él no estaba, como su presencia no estaba en el templo y estaba dejando que pasaran muchas cosas, y Dios les recrimina. ¿Les recrimina qué? Los cultos idolátricos, lo que habíamos hablado de estos cultos de fertilidad que se practicaban, la nigromancia que hacían, ¿cierto? Como para tener ese contacto con los muertos, y que Él les recrimina, el culto a los árboles sagrados y tanta cantidad de cosas con las que el pueblo se contaminaba cuando no veía la acción de Dios. Entonces, en este pasaje del versículo 1 al 4, Dios nos está hablando algo que ya nos ha repetido a lo largo de los 65 capítulos, y es un principio fundamental. Y este principio consiste en que la verdadera religión nace no de las obras externas, sino que nace de una verdadera conversión y convicción y relación con Dios. La religión
verdadera es aquella que nace de la caridad, del amor y de esa relación con Dios. Un respeto verdadero por Dios me va a llevar a tener o a producir las obras que Dios me está demandando y a cumplir la ley. Si yo no tengo esa conversión interna y hago esas obras externas que demanda la ley, entonces esas obras por sí solas no me van a justificar delante de Dios, sino que van a producir todo lo contrario. De nada me sirve hacer cosas que parezcan piadosas cuando mi corazón está lejos de Dios. Y este principio se ve claramente manifiesto en las bienaventuranzas cuando Jesús le hablaba a sus discípulos. De hecho, la religión viene de la palabra religar, ¿cierto? Religare, sí. Religar, que es la conexión Ajá. con Dios. Oíd la palabra del Señor, vosotros los que teméis su palabra. Han dicho vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre. Que haga el Señor muestra de su gloria, para que veamos vuestro contento, pero han de ser confundidos. Voces alborotos de la ciudad, voces que salen del templo. Es la voz del Señor que da a sus enemigos el pago merecido. Antes de ponerse de parto ha parido, antes de que la sobrevinieran los dolores dio a luz un varón. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio nunca tal? Es dado a luz un país en un día, una nación nace toda de una vez, pues apenas ha sentido los dolores, ya Sión ha parido a sus hijos. Voy yo a abrir el seno materno para que no haya alumbramiento en Jerusalén, mientras se está reconstruyendo la ciudad. Fe. Cuando tú caminas por las apariencias, no necesitas la fe. ¿Por qué no necesitas la fe? Porque son las apariencias las que están haciendo que tú tomes una determinación. Mas cuando yo tomo una determinación por algo que escuché del profeta y tomo una decisión, entonces mi decisión va a estar basada en la esperanza de la concreción de que se cumpla esa promesa y no por lo que aparentemente estoy viendo. Y cuando yo me dejo llevar por las apariencias, entonces lo más normal que ocurra es que yo comience a hacerme pequeños dioses que simulen al Dios Todopoderoso que me ha dado esa promesa. ¿Y cómo yo puedo simular a un Dios? Buscando mi sosiego, mi sustento en cosas materiales, buscando mi sustento en determinadas prácticas religiosas o también en ídolos o falsos dioses. Esta es la recriminación que les está diciendo. Miren, ustedes tienen que entender que de la misma forma que la mujer da a luz, yo con ustedes también doy a luz y están en los dolores de parto. No se quejen porque se van a corromper, sino que miren lo que va a pasar después. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Que una vez dado a luz, la luz va a ser como, dar a luz significa dar a luz el cumplimiento de la promesa. O sea, el bebé es la promesa que ellos estaban esperando. Pero el que desespera y no espera, entonces va a perecer a merced del ídolo por el cual está viviendo o está creyendo. Entiéndase, ídolo puede ser el dinero, como también puede ser un dios pagano. O una persona. Verso 10. Alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de alegría los que con ella hicisteis duelo, para mamar hasta saciaros del pecho de sus consolaciones, para mamar en delicia de los pechos de su gloria. Porque así dice el Señor, he aquí que voy a derramar sobre ella la paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y sus niños de pecho serán llevados a la cadera y acariciados sobre las rodillas, como cuando uno lo consuela a su madre. Así yo os consolaré a vosotros. Y en Jerusalén seréis consolados, y vosotros lo veréis, y latirá de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos, y su furor a sus enemigos. No se preocupen, porque la grandeza del templo, del culto y de mi presencia dentro del templo de Israel y de Jerusalén va a estar con ustedes. Y si mi presencia está en el templo de Israel, tengan la certeza que se van a poder acercar a mí, y la gloria que me pertenece, ustedes van a recibir parte, digámoslo así, de la bendición que es la gloria presente en el templo. Y fuera de eso, hace analogías muy coloristas de la mamá que está despreocupada en las costas con los niños. Y es que las regiones costeras por lo general eran lugares por donde muchas veces
desde el lado del Mediterráneo llegaban embarcaciones invasoras, como en el caso de los filisteos, los griegos, los romanos incluso, llegaban muchas veces por el Mediterráneo o por Asia Menor, desembarcaban y asolaban las ciudades. En este caso ellos no se tenían que preocupar de incursiones extranjeras, sino que una madre va a estar como cuidando a su niño ahí, simplemente como para describir un estado de paz, como si Israel fuera a ser como una especie de balneario, algo así, la descripción de la nueva Israel. Versículo 18: yo conozco sus obras y sus pensamientos, y vendré para reunir a todos los pueblos y lenguas que vendrán para ver mi gloria. Yo les daré una señal y mandaré sobrevivientes de ellos a Tarsis, a las naciones de Put, de Lud, de Mosoc, de Ros, de Tubal y de Yaván, de las islas lejanas, que no han oído. Aquí nos están hablando de Siria, Asia Menor, España, Egipto, norte de África, la parte que ahora conocemos como Arabia o la península arábiga. Todas estas naciones y estas tribus iban a llegar e iba a haber una gran señal que se iba a producir en Israel, un gran evento. Y las islas lejanas se refiere a Grecia, a Chipre, a todos esos lugares mediterráneos, que no han oído nunca mi nombre y no han visto mi gloria, y pregonarán mi gloria de entre las naciones. Y de todas las naciones traerán a vuestros hermanos ofrendas al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos y en dromedarios, a mi monte santo en Jerusalén, dice el Señor, como traen los hijos de Israel la oblación en vasos puros al templo del Señor. Y es que recuerden una cosa, habíamos hablado de dos grandes diásporas judías. La primera gran diáspora o la primera gran dispersión se produce cuando recuerden que el reino de Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conocía como Israel, y al reino del sur, en esa división, después de que muere Salomón, se le conoce como Judá. De ahí viene la expresión judíos. Judíos son todos aquellos descendientes de la tribu de Judá. Por eso es muy fácil identificar. Ahora el judío es porque cuando los asirios destruyeron Israel del norte, esas tribus se perdieron entre comillas, porque no fueron repatriadas. Entonces se perdieron en otras naciones, como si a nosotros nos invaden en estos momentos, digámoslo así, los holandeses, y nos toque emigrar a todos para todas partes del mundo. El colombiano como tal, como nación, muere, pero como persona individual que tiene como todo ese patrimonio y ese acervo cultural colombiano, por así decirlo, puede permanecer en otro lugar. Lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel del norte, a 10 de las tribus. 10 de las 12 tribus permanecieron en la diáspora. Diáspora significa dispersión. Primeramente, el primer núcleo estaba en Asiria, y después en Asiria, Babilonia, y desde Asiria ellos se fueron esparciendo por todo el mundo. Se fueron a Egipto, algunos emigraron a Europa, otros incluso a África, y empezó una dispersión y una especie de diáspora gigantesca. Resulta que lo que nos está diciendo este pasaje es que todas esas personas de la dispersión, Dios los iba a preparar para repatriarlos, esa es la promesa que nos están dando acá, a su propia tierra, y que de esas otras tierras ellos iban a traer riqueza, porque esa bendición que ellos se llevaban por ser pueblo santo, y si estaban conectados con Dios, allá iban a producir bendición. Recuerden, por citar un texto pues como mucho más moderno, aunque es novela, no sé si han leído el famoso Mercader de Venecia, ¿cierto? De eso ha salido hasta película y todo. En este libro más o menos narran cómo esos judíos que eran rechazados en Italia porque no les permitían tener tierras, ellos vieron una forma de crear capital, lo que se conoce como el capital, dinero sin poseer cosas, simplemente como por tener como títulos, valores y deuda, y empiezan a crearse los primeros bancos y los agiotistas, los prestamistas, los que prestan a interés, etcétera, etcétera. Y es que el judío no tiene propiedad, tiene el capital.
Todo nace porque a ellos hubo la provisión de que ellos pudieran tener tierras. Entonces, al no tener tierras, y en esa bendición y digamos, en esa manera de que todavía como pueblo de Dios tienen con Dios, Dios los prosperaba de una manera diferente a como prosperaba el mundo. Y de ahí nacen los bancos. Y también pues con los templarios y todo eso, pero eso es otra historia aparte. El caso es que estos judíos después llegaron a Israel con todo eso que habían conseguido en las otras ciudades, y de esa manera, en esas primeras, digámoslo así, Pascuas que se hicieron cuando el templo fue establecido, ellos llegaban allá y traían sus ofrendas de las diferentes naciones. Una vez al año de las diferentes naciones traían, y entonces se cumple esto. De Rodos, de Tubal, de Yaván, de las islas lejanas, que no han oído nunca mi nombre y no han visto mi gloria, y pregonarán mi gloria entre las naciones. Y de todas las naciones traerán a vuestros hermanos ofrendas al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos y en dromedarios. Y de esta manera Israel volvió a crecer en riqueza. A mi monte santo, a Jerusalén, dice el Señor, como traen los hijos de Israel la oblación en vasos puros, en templo del Señor. Y también yo elegiré de entre ellos sacerdotes y levitas, dice el Señor, de esos repatriados. Pero lo que no sabían los judíos que leían esto es que esta profecía tiene un doble fondo, o tiene otro matiz, y es que también se está refiriendo a la iglesia. No solo se está refiriendo a los judíos que van a ser repatriados, sino que Dios va a traer y va a llamar de las diferentes naciones a que sean sacerdotes otros que no van a ser o que no son parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Y el apóstol Pedro, en la carta que vamos a leer a continuación, va a hacer un poco alusión a este pasaje de Isaías. Y también yo elegiré entre ellos sacerdotes y levitas, dice el Señor, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿de dónde viene esta expresión? Apocalipsis. Cuando estudiábamos Apocalipsis hablábamos de la tierra y el cielo nuevo. Esto es una cosa completamente que se refiere pues como a algo escatológico, al final de los tiempos. Pero más que profético, Aleja, dice profético. Sí. Pero más que profético es en referencia al final de los tiempos. Sí. Lo que pasa es que no todo lo profético se refiere como a esa época específica. Y dice, de la tierra que yo voy a crear subsistirá ante mí, dice el Señor. Miren que está diciendo que voy a elegir de entre ellos sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas. O sea, como sacerdotes y sacerdotes. Exactamente. De personas que no son levitas. Todas estas naciones no hay levitas. Pero él va a ser sacerdotes y levitas. Y él deja esta expresión para que en el futuro los que vayan a leer comprendan, cuando a los discípulos y a los apóstoles, cuando se les abren los ojos espirituales para leer las escrituras, y ellos comenzaron a comprender toda esta revelación de la que Pedro nos va a hablar ahorita. Y dice, y la tierra nueva que yo voy a crear subsistirán ante mí, dice el Señor, así subsistirá vuestra progenie y vuestro nombre. Y de novilunio en novilunio, de sábado en sábado. Novilunio en novilunio son las, digámoslo así, de mes en mes. El calendario judío, recuerden que ellos utilizan un calendario lunar que es más acorde a la siembra y a la cosecha que el calendario solar gregoriano que nosotros implementamos. Incluso es más preciso. Y de novilunio en novilunio, de sábado en sábado, toda carne vendrá a posternarse ante mí, dice el Señor, y toda rodilla se doblará. Recuerden como el paralelo entre el Nuevo Testamento. Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, y serán horror a toda carne. Apocalipsis 1. No es que esto sea el Apocalipsis 1. Apocalipsis, referencia 1. Hay otra referencia a este pasaje en las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
cuando habla del gusano que no cesa y que allí será el crujir y el rechinar de dientes. Eso es una expresión de la traducción griega a este pasaje de Isaías. Jesús, dicen que Jesús se inventó la idea del infierno, ¿cierto? Eso lo dicen muchos rabinos judíos. Eso es falso. Y si al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará y serán horror a toda carne. Exactamente. No, exactamente. Lo que pasa es que aquí había una revelación que para ellos simplemente era como una manera exagerada o hiperbólica de decir el sufrimiento de los que no, pero es que él está diciendo que cuando el cielo y la tierra sean nuevas, estas personas también van a resucitar. En Apocalipsis hablan de la resurrección para vida y la resurrección para muerte. La resurrección para vida somos todos aquellos que hemos creído, y la resurrección para muerte significa esto, una persona que va a resucitar pero para estar lejos de Dios en la eternidad, y allí será el rechinar de dientes, ¿cierto? Porque sin su creador el espíritu gime, llora y es consumido, pero no puede morir. Incluso hay palabras más fuertes que dicen que se querrán tirar de un barranco y no podrán morir, y gritarán para que alguien los mate y no podrán morir. Recuerden cuando estudiamos Apocalipsis. Es que yo creo que ninguno estaba, Pablo. No estabas cuando estábamos leyendo Apocalipsis. Es que yo creo que lo único que estuvo ahí fui yo. Entonces voy a hablar en singular la próxima vez. Yo estoy leyendo Apocalipsis. Recordar cuando estábamos. Sí. ¿Oíste, Pablo? Deberíamos de ver Pero Apocalipsis. la pregunta que el infierno no existe, no es carreta. El infierno no existe. Si existe y no es carreta. No es carreta. No es carreta. Si existe. No es carreta. El infierno. El tártaro, el infierno, la gehenna, el Hades. Lo que es carreta es el limbo y... Mira, ¿qué pasa? Lo que pasa es que simplemente Juan Pablo II dijo una vez, en una encíclica, él habla de las realidades espirituales, y él habla sobre el infierno, y él habla que el infierno no es un lugar como tal, sino que es un estado del ser. Entonces, al decir que es un estado del ser, como un estado espiritual, las personas dijeron que el Papa había dicho que el infierno no existía, pero es simplemente una mala interpretación de Juan Pablo II. Él dijo que no era un lugar donde la gente se estaba quemando, sino que era un estado del ser, que la mejor manera para uno decir materialmente cómo es la descripción del infierno es como eso, como decir cómo es la mejor manera para describir el cielo. Nuestro Señor decía, el cielo, ¿a qué lo podré comparar? Él ponía a pensar a nuestro Señor, ¿a qué lo podré comparar? A un sembrador que salió a sembrar, y eso es lo mismo. No es que el cielo sea un sembradío de semillitas humanas, como florecitas ahí, no. Una pregunta para no quedar precisamente. En la Biblia habla de limbo y purgatorio. Habla del Sheol y del seno de Abraham. Habla del Sheol y del seno de Abraham. Pero no habla del limbo. El limbo fue una construcción teológica que nunca fue dogma de la iglesia, nunca. Fue una construcción teológica que se volvió vox populi, y muchos la empezaron a utilizar como si fuera dogma, ¿no? Pero entonces el limbo es el mismo purgatorio. No, era una parte de infierno, purgatorio y limbo. El limbo era entre comillas donde los niños no bautizados iban, ¿cierto? Pero eran especulaciones teológicas, no era doctrina del catecismo de la iglesia, que empezó a correr por el vox populi, y entonces la iglesia siempre, cuando hay mucho vox populi, termina pareciendo como si la iglesia lo hubiera dicho, sale un papa o sale el magisterio y dice, mire, esto no es así, ¿cierto? Como cuando salió Ratzinger con lo del pesebre, que casi lo crucifica. Pero entonces... Benedicto XVI salió diciendo lo del pesebre, que no era como, que no lo había concebido, y una cantidad de cosas, y qué susto. O cuando a un papa le tocó decir, y al magisterio de la iglesia le tocó decir, mire, María Magdalena no era la prostituta, ni era una prostituta, eso es mentira. Eso fue porque una vez un papa en una homilía se equivocó, mientras estaba dando una homilía, él se equivocó, y ese error de esa equivocación mientras él estaba dando una homilía, como yo aquí ando una charla y me equivoqué en una fecha, y entonces ahí se quedó en el tiempo, y entonces le tocó al magisterio decir, mire, no, simplemente él en la homilía asumió que esta mujer era eso, pero no es así, ¿no? María Magdalena no era ninguna prostituta.
Era una mujer que era hija de un comerciante de telas, muy adinerada, más. Y a la que salieron 7 espíritus. Y enamorada de Jesús. Enamorada de Jesús en el buen sentido de la palabra, no en el sentido gnóstico de la palabra. Pablo, qué pena, pues yo sé que no es el tema central, pero quisiera que me hablaras un poquito acerca del purgatorio. ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo es ¿Qué pasa con el purgatorio? Dentro del catecismo de la Iglesia Católica se encuentra algo que se llama sobre el estudio o lo concerniente a la Iglesia. Entonces la Iglesia se divide en varias, digámoslo así, como en varias fases, por decirlo de alguna manera. Una es la Iglesia militante. Nosotros, los que estamos peregrinando en este camino hacia la salvación, al cielo. Está la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo, y está la iglesia purgativa, ¿ya? Que son aquellos que, por un pecado mortal, porque hay un escalafón de pecados en el catecismo, no es lo mismo un pecado venial que un pecado mortal, entonces ellos, como no puedes entrar en un contacto impuro con Dios, entonces el purgatorio es literalmente, estás purgando, como cuando te tomas ese remedio rosado de los 80, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los que, ese remedio rosadito, 80 y 90, el de las amebas? Nunca te tocó. Lo mezclaba con agua. Eso era terrible, sí, con agua. Sí, mitad con Era agua. como una leche de Sí. magnesia. Uy, eso era horrible. Que es que uno se tomaba eso, y eso en verdad era un purgatorio. Hubo un alemán que se vino a las selvas del Amazonas y se quedó varios años estudiando lo que el yagé producía en el cerebro. Y él escribió un libro que se llama El yagé, el nuevo purgatorio. ¿Cierto? Porque la gente que toma el yagé, eso es una cosa terrible. Entonces él llama purgatorio porque no solamente sentía la purga física, sino que ves cosas y alucinas cosas terribles. Entonces, cuando ya pasa en ese tiempo espiritual, la persona se purga, ya se vuelve iglesia triunfante. Estamos hablando de doctrina esencial y catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, la creencia en el purgatorio parte de la explicación sobre alguien que muere y en medio de la no santificación, ¿cierto? O con un pecado mortal, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona va al purgatorio. Pero del purgatorio se puede salir. Siempre, todos los que están en el purgatorio van a salir del purgatorio. Todos. Es un estado de purificación. ¿Cómo? Y el tiempo de purificación. Depende del grado de pecaminosidad que llegue la persona. Estoy hablando de doctrina católica, ¿cierto? Estoy hablando de doctrina esencialmente católica y del catecismo. ¿De dónde nace bíblicamente? Tiene un asidero bíblico en uno de los libros deuterocanónicos, que es el libro de Tobías. En el libro de Tobías se habla de una oración que se hacía por los muertos que los judíos hacían en esa época helenística, después de la reconstrucción, 300 años antes de Cristo. Entonces, de ese libro se desprenden vestigios de lo que posteriormente iba a ser digámoslo así, como la doctrina de la iglesia purgativa, ¿ya? Pablo, por mí, la pregunta del millón. ¿Eso es cierto o no es cierto? A ver, A la luz de la Biblia. bíblicamente hay una diferencia. Y la temperatura, ¿cómo le dices qué temperatura, qué grados tiene? Ok. Vamos a diferenciar. Después de la reforma protestante de Lutero, o con Lutero, la situación o lo que hace doctrina es muy diferente a lo que hace doctrina dentro del catolicismo. El catolicismo concibe como base o esencia de la fe o creador de doctrina varias cosas. 1, la Biblia, ¿cierto? 2, la tradición. 3, el magisterio, ¿ya? O la misma iglesia. Pero las principales fuentes de doctrina para la Iglesia Católica son la tradición
y la Biblia. Y entonces, después llega Lutero y dice, no, existen solamente, y a eso le llaman las 5 solas, solo fe, solo gracia de Dios, solo palabra o solo escritura, ¿cierto? Y eso es lo que produce doctrina. Para la Reforma es solamente lo que la Biblia o la palabra revelada dice. Todo lo que esté fuera de la palabra, así sea la tradición, sí, bacano, leamos la tradición, estudiémosla, pero no puede hacer fuente de doctrina la tradición. En eso se separa dentro de la Reforma protestante con la Iglesia católica, es que la tradición no hace doctrina. El purgatorio fue entrando a la Iglesia católica como dentro, digámoslo así, como el concierto apostólico, no, de los obispos, de los sacerdotes, y en el Concilio de Trento, que se define como la catolicidad por excelencia, ya para separarse por completo de la Reforma, ya se decreta como un dogma de fe, ¿cierto? Entonces, ¿es verdad o no? Lo podrá decir el que lo ha visto. Quien es católico ha de creer en el purgatorio, porque el magisterio lo dice. Y entonces cuando usted dice soy católico, apostólico y romano, significa que lo que está en el catecismo es lo que yo creo. Los que están en la Reforma dirán, ¿será que puede existir? Pero yo no sé, o si existe o no yo no sé, y eso no va a afectar mi salvación, ¿cierto? Hay muchos católicos que no le prestan mucha atención al purgatorio o no, y están pensando como en otras cosas, ¿ya? Esos fueron más como discusiones de hace mucho tiempo. Pero existe. Esto va a quedar Tatis, grabado. pero es que en pocas palabras es lo que Pablo dice, según la fe que vos profeses, si sos católico, para vos vas a tener como esa concepción de que existe. En el mundo evangélico, por eso, en el mundo evangélico no existe. Y el dicho ánimas del purgatorio, las viejas y los viejos rezaban ánimas del purgatorio, que despierta a las 5 de la mañana, a las 5 se despertaba. Ánimas del purgatorio y No, funcionaba. y en pueblo, yo me acuerdo que en El el pueblo, aguilero. Es como una creencia popular, pues, Sí, pero sí. no porque realmente. Eso es porque usted les pregunta el número del baloto y no lo dice. pero dejan el resto de la mañana. Pablo, y una pregunta así personal. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Mi posición frente a eso, a ver, Ahí no hay como dar una pregunta muy saludable. Paremos la grabación. Yo hice la anotación. Las preguntas del Tiber van a ser más peligrosas. Es como si hubiera entonces un término medio entre el cielo y el infierno. eso es muy simple, mira, eso es muy Y simple. eso no tiene sentido. Pero está bien. Sí, es un argumento, eso es muy simple. Mire, dentro del mundo evangélico, incluso, con eso te va a responder. Dentro del mundo evangélico, tú vas a ver que hay personas que están discutiendo en que cuando uno se muere, como el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice que uno duerme. Entonces, en el mundo evangélico, yo tenía una compañera hace mucho tiempo, una amiga, no una compañera, una amiga, no es que estudiábamos juntos. Y ella me decía, no, entonces cuando yo duerma, yo pensaba que ella estaba diciendo que era cuando, es decir, cuando muriera. Pero me dice, no, y ya cuando Dios nos despierte y estemos otra vez en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Entonces yo le pregunté, vení, explícame qué concepto tenés vos de la muerte, del dormir. ¿Qué es eso? Me dice, sí, uno entra como una especie de estado de stand-by espiritual, por así decirlo. Y en el final de los tiempos, en la resurrección, es como que ya uno despierta y se encuentra en una tierra nueva, en un cielo nuevo. Lo que quiere decir que no hay un juicio personal, y que cuando tú te mueres, tu espíritu no tiene un contacto inmediato con Dios, sino que queda como una especie de stand-by. ¿Ya? Pues como en Entonces queda como en una especie de como de criogenia espiritual. en un universo En una matrix. imaginablemente grande. Entonces tú vas a ver dentro del mundo evangélico muchos pastores enseñando eso, muchos enseñando que el dormir significa eso.
Pero si uno estudia, uno se mete a estudiar un poco el griego y lee el contexto de Tesalonicenses, va a comprender algo bien interesante, y es que el apóstol Pablo está utilizando la palabra dormir para que ellos no utilizaban la palabra muerte, porque los cristianos no mueren. Si Cristo venció la muerte, entonces vos no morís. Si no, exactamente, te estás contradiciendo. Entonces, si no, que para la carne él les dio una especie de significado para que no dijeran muerte, duerme. Entonces le digo, Pablo de hecho dice que no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y al decir, y cuando Jesús dijo eso, quiere decir que hay una conciencia espiritual, que Abraham, que Isaac y que Jacob están viviendo en su presencia de alguna manera, porque él dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, por lo tanto Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso nos da a entender que esas personas viven en una realidad espiritual. Entonces, yo asumo, mi postura personal es que asumo completamente mi ignorancia de los estados espirituales. Sé que dice uno y sé que dice el otro, pero asumo mi completa ignorancia. Y defender algo simplemente porque me he criado o he escuchado más de una corriente que de otra, sería reafirmar mi ignorancia al cuadrado. Pero respeto al que cree en el purgatorio, pero eso sí, que el que cree en el purgatorio muestre obras dignas de arrepentimiento, y el que no cree en el purgatorio muestre esas mismas obras dignas de arrepentimiento, y he aquí voy a conocer un verdadero creyente, no por creer en el purgatorio o no creer en el purgatorio, sino por los frutos que el Espíritu produzca en su vida. Pero ¿cómo va a probar eso si entonces no están vivos ni muertos? Se cree en el purgatorio, entonces no vamos a dar cuenta. Es una creencia de Es que incluso como que racionalmente no es lógico. Es que Dios no se puede racionar. Hay algo bien y es que pues, o sea, nuestra salvación no depende de si hay o no purgatorio. Realmente nuestra salvación depende de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en Cristo, si tenemos una vida conforme a Él, pues si hay o no purgatorio finalmente no importa, porque nuestra vida, porque para nosotros lo que decía Pablo es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, o sea, esos bandos intermedios realmente, ¿a quién le preocupan? Es a la persona que de pronto dice, bueno, yo soy como medio creyente, pero con un pie por ahí en otra parte. Puede ser consuelo de tibios. Entonces, exactamente. lo que Pablo dice es que finalmente, o la esencia misma no es si existe o no. Eso te lo va a revelar, es el propio espíritu y la relación que vos tengas con Dios. Ahora, pero mira que las una propias discusión creencias teológica acerca de si existe o no, pues no tendríamos cómo decirlo. Sí, Yo no tengo cómo desacreditar a otra persona, ni esa persona tendría cómo decirme si existe o no. Más bien preocupémonos, eso sí, para que nuestra vida espiritual esté bien y que, pues si existe, listo, está bien. Pero y si no hay segunda oportunidad, vamos a arrepentirse. Y hay algo bien importante para terminar el tema. Hay algo muy importante ahí también. Es, mire, si sobre la iglesia reposa que la tradición produce doctrina, si sobre la iglesia reposa que la tradición produce doctrina, entonces yo ya sé que hay muchas cosas de la tradición y que no están en la Biblia que van a ser doctrina, y que si yo quiero revisar si es verdad o no, las voy a descubrir en la tradición y no en la Biblia. Y hay muchas posturas de la iglesia que no están en la Biblia, pero que hacen parte del acervo tradicional de los padres de la iglesia, de los santos mártires, de los escritos de los doctores de la iglesia, tipo San Agustín de Hipona, Santa Teresa de Ávila, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee eso, todo eso hace parte de la tradición católica. Entonces ya para uno entender por qué dice eso, tiene que irse a leer todo eso, ¿no? Es muy fácil uno decir, yo pienso, yo creo que sí, yo creo que no, pero antes de asumir una posición radical, yo creo que es bueno ahondar y no hacer intentar no ser como tan peregrino y tan radical en una postura simplemente porque a mí no me parece.
Y no te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo en torno a, digámoslo así, como a ese tipo de discusiones que yo voy a ver en la Biblia. En la Biblia yo no encontré. Para mí es importante que en la Biblia diga, si no me empieza a dar curiosidad, bueno, vamos a ver por qué los padres de la iglesia lo dicen. Y uno empieza a ahondar y eso te va llevando a una tranquilidad espiritual, de saber el por qué, de dónde nace, cómo surge, etcétera, etcétera. Como decir el bautismo de los niños, lo que llaman el paidobautismo y todo eso, como por qué se bautizan los niños cuando son pequeños, que hay unos que critican por qué lo bautizaron, y eso tiene una explicación del por qué bautizan a los niños cuando están muy pequeñitos y todavía no pueden asumir su fe racionalmente. Todo eso tiene como una explicación y no nace porque alguien dijo eso es así y ya, y el que no es católico y lo matamos y lo condenamos. Todo eso tiene una razón de ser y es bueno uno comprender eso antes de levantar una espada. Zulia. Ya, no, él quería pasar. Que pase el rey. La reina. En el capítulo 66, entonces nos dan como una especie de vistazo apocalíptico de la realidad. ¿Okay? Recuerden que en estas, digamos así, charlas de Biblia, lo que hacemos es ver lo que las escrituras dicen, ¿cierto? Aquí no estamos adoctrinando a nadie. Esto no sirve para, yo quiero reafirmar mi doctrina. Bien, si te sirve para ello, perfecto, pero no es el objetivo adoctrinar, es ver lo que dice la Biblia. Ahora sí, vamos a empezar con la carta del apóstol Pedro. Pablo, una preguntita. ¿Faltó algo más? No tiene que relación con ese tema. No. Y no es que me choque el tema, sino que... Voy a preguntar, o sea, aparte de Isaías, que tiene pues como pues esa revelación del final de los tiempos, que Daniel, o sea, el libro de Daniel también tiene parte de eso, ¿sí o qué? Completamente. Daniel y Apocalipsis son los libros que más tienen como de eso. Isaías en el Antiguo Testamento, sí. Los libros que, digámoslo así, tienen escatología son principalmente Daniel. En primer lugar está Daniel, en segundo lugar está Isaías y bueno, en Deuteronomio hay algunas cositas, algunos pasajes de la nueva creación y del Mesías, pero sobre todas las cosas son ese. Y más que todo el de Daniel. Yo recuerdo que incluso nosotros hicimos el ejercicio, Sebas, que antes de estudiar Apocalipsis estudiamos Daniel, porque de Daniel nos iba a dar un marco para estudiar Apocalipsis, porque está escrito en ese mismo lenguaje apocalíptico, muchos pasajes de las profecías. Y si uno entiende Daniel, Apocalipsis ya va a ser como más fácil leer. Y yo creo que surgió efecto pues como ese ejercicio. Ahora, vos me vas a decir nada más sobre el final del capítulo de Isaías. Estabas hablando sobre lo del gusano y el fuego. No recuerdo qué tenía en mente, se me desconectó. Terminamos en el 22. Y cuyo fuego no se apagará y será no rato acá. ¿Algo más? Ahora sí, vamos a adelantarnos unos 700 años después. Perfecto. Ahora última cosita. ¿En relación a qué es? Que no Que vamos a empezar. No, pero es que quiero salir de una duda que tengo. Ya Marta te está haciendo bullying. Por lo menos ya no es Sí, en el el consumar cambio, de su primera reacción del bullying. No, es una pregunta, no es tan compleja, es algo muy sencillo. Pues, O sea, como vos que has leído tanto los profetas, Ajá. Asumís que les he leído mucho. sí. Ok. O sea, como que recomendaciones das, porque o sea, yo ya leí varios profetas y o sea, los libros son muy parecidos en ciertas cosas y se vuelve a veces como muy tedioso porque uno ve como la mano tan dura de Dios. Isaías se pareció tedioso. No, Un pues poquito. es tedioso de Jeremías y Ezequiel. Entonces son como por el mismo corte, pero se vuelven, o sea, hay una parte que a uno le pues como que choca porque yo sé que la costumbre es diferente a la de uno y lo que utilizan ahí como la literatura. Claro. Porque Dios se ve como un Dios muy duro, o sea, se ve un Dios como muy duro con los israelitas, como les dice, como les expresa a ellos. Sí. Entonces no sé como qué consejo, o sea, como... Para leerlo. Para Ok. leerlo. Bien. Varios consejos. El primero, para uno leer como los libros proféticos,
darse cuenta que entre profecía y profecía pudieron haber pasado 10, 15 años, ¿cierto? Y que uno está leyendo en 3 capítulos lo que pasó en 50 años, de cosas muy fuertes que Dios les había dicho, y uno las está leyendo muy poco espaciadas, y eso genera que sea más dramático el hecho de leer eso, ¿no? Eso en primer lugar, entender las distancias y los tiempos en que profecía y profecía fueron dadas. 2, que a nosotros se nos habla por encima de lo que hacía el pueblo de Israel, pero es que los cultos idolátricos, te voy a poner un ejemplo, un sacerdote de un culto idolátrico se cortaba, se desnudaba y se cortaba, se tatuaba con cortadas todo el cuerpo, se mutilaba sus genitales y sacrificaban niños, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo, cuando Dios les dice, ustedes pueblo idólatra era que se iban a practicar todas esas atrocidades que demandaban los dioses cananeos. Entonces uno ve eso como idólatras, ay, qué pesar Dios como les habla de fuerte, pero son personas que están prostituyéndose en las prostituciones y rituales sagrados de la fertilidad de Astarte, ofreciéndole niños recién nacidos al dios Mamón. Se llamaba Mamón, que era un dios astado, era una deidad astada, y le ofrecían sacrificios. Iban y corrompían, como Salomón, que metió ídolos de esos dioses a los que le sacrificaban, los metió al templo de Jerusalén, y entre otras cosas, y la nigromancia que Isaías les está reclamando, que era irse a los cementerios, desollar a una persona, quitarle el cuero, el pellejo y acostarse encima de él para comunicarse con los muertos. Entonces estamos hablando de transgresiones morales muy fuertes y los abusos que el pueblo cometía después de haber presenciado la gracia de Dios. Entonces, ante toda esa contumacia, Dios habla en esa misma fuerza con que ellos pecaban, en esa misma fuerza era la profecía. Entonces uno tiene que comprender lo que el pueblo hacía. Lo que pasa es que la Biblia está llena de eufemismos. Un eufemismo es una manera bonita de decir algo muy fuerte, una cosa que es una violación, o por ejemplo, un eufemismo muy clásico que se ve en los noticieros: y unos soldados dieron de baja a unos ladrones o a unos terroristas. Uno escuchaba, dio de baja, y uno sigue ahí escuchando música y no, los mató y quizás los torturó, pero dar de baja, uno queda tranquilo. Eso es un eufemismo, ¿cierto? O cuando dice y entonces Noé conoció a su mujer. Conoció a su mujer significa que tuvo relaciones sexuales con ella, pero las escrituras y los hagiógrafos, los escritores sagrados, se prevenían de utilizar un lenguaje muy fuerte, porque como es palabra de Dios, entonces ellos suavizaban con eufemismos como esas cosas que eran de corte sexual o muy violenta, y por eso entonces no ponen eso. Pero sabemos arqueológicamente, sabemos históricamente en lo que estos cultos hacían, y lo que hacían, por ejemplo, en la isla de Lesbos, o las cosas de ese estilo. Estamos hablando de los griegos, que eran, entre comillas, los pueblos, eran pueblos menos bárbaros, también cometían atrocidades. O cuando leemos todas las crónicas de los historiadores romanos, lo que hacían con los pobres esclavos, que yo les contaba la otra vez, que habían alrededor de unos 600.000 esclavos censados, y lo que hacían, que habían esclavos que les cortaban las manos, los pies, y los deformaban para un circo, o hacían cosas atroces. Tenían un esclavo para las personas que iban a ir a las letrinas, tenían un esclavo para que hiciera eso, un esclavo para que les lavara los dientes, un esclavo para los placeres mundanos, otro esclavo para lo otro. Sí, entonces uno tiene que leer en el contexto del latrocinio del pueblo, ¿no? Y si uno entiende el tiempo espaciado entre profecía y profecía y lo que verdaderamente ellos hacían, las palabras fuertes eran completamente indispensables. Eso es como cuando el papá lo regañaba muy duro porque ameritaban lo que uno estaba haciendo. Una vez que regañaron a mi hermano porque estaba metiendo un alambre estábamos muy pequeños,
en unas llaves en un toma corriente. Y el regaño fue tremendo, claro, pues, si no hubiera sido así, lo hubiera seguido. No, mijo, no haga eso que de pronto se pueda porrear, no, le tiene que hablar durito, porque si no le habla durito, tenemos que poner también a pensar que a veces es mejor que nos hablen duro y después no. O si no, no le escuchan a uno. Le pueden a llorar, ay, qué pero ¿Y saben qué es lo que vamos a hablar ahorita? De cómo se deben de tratar los esposos. Oiga, Ok, esta carta es especial porque es una carta completamente honesta, casi como si el apóstol Pedro estuviera hablando con uno de nosotros ahora sentados en una mesa y nos estuviera hablando de parte de Dios, de lo cual él había sido impartido. Esta carta se escribió aproximadamente entre el 62 y el 64 después de Cristo. En esa época Roma estaba convulsionada completamente. Sabemos que 4 años después de escrita esta carta es muy posible que Pedro haya muerto, o sea que ya estamos hablando de un Pedro supremamente curtido en la fe y en el Evangelio. Hay algunos que dicen que esta carta se escribió desde Babilonia, cierto, porque Pedro hace referencia a que desde Babilonia, pero también a Roma se le llamaba Babilonia en la antigüedad, porque los judíos estaban siendo esclavizados esclavizados entre comillas por los romanos, estaban sometidos al régimen de Roma, entonces ellos utilizaban las expresiones bíblicas para Babilonia a la Roma de esa época. En el año 68 estaba reinando un emperador muy famoso, del cual hay muchos libros, muchas historias, cronologías, etcétera, que se llama Nerón. O sea que el apóstol Pedro murió bajo el imperio o el gobierno de Nerón. Recuerden que Nerón fue uno de los que suscitó mayor persecución a la iglesia. Y era un megalómano terrible, incluso tenía delirios de poeta, y él llegaba al circo romano y a las obras de teatro disfrazado para que no lo reconocieran como Nerón, y se paraba allá y hacía cosas y declamaba poesía, entonces la gente lo aplaudía, porque si usted no lo aplaudía entonces moría, y tenía como, se le corría un poco la teja. Pero no hablemos de historia de Nerón, el caso es que sabemos que era terrible. Y algo por lo que se le conoce también. Nerón hablaba pues de los equivocados, de los 3 ¿no? Sí, muchos asumen que el 666 se refiere al nombre de Nerón, ¿cierto? Como encriptado en ese número. De eso hablamos cuando estudié Apocalipsis con Seba. Por fin entendiste que el resto de la humanidad, ¿no? Enseñábamos lo que era eso y cómo se llama a esos códigos, y hablamos un poco al respecto y cómo la iglesia también lo utilizaba. Pero se llaman como una especie de acrónimos, ¿cierto? Que es una manera de utilizar letras, números para encriptar mensajes. ¿Okay? Pero de eso hablaremos después. Pero sí, es el que asumen como Nerón. Este Nerón resulta que le dio un ataque, una ventolera, porque quería hacer una reconstrucción de Roma a una visión que él tenía, y se dice por allá, eso quedó como dentro de las cosas, misterios sin resolver, pero hay una presunción muy alta de que Nerón fue el que produjo el gran incendio de Roma en el año 68, y entonces, como no tenía a quien culpar, culpó a los más vulnerables, culpó a la iglesia cristiana. Entonces culpó a esos que la gente hablaba, se hablaban pestes, incluso de los creyentes, se decía que eran caníbales. Una de las cosas que se ha podido encontrar dentro de los historiadores, de los pleitos que ahora nos llegan a nosotros de las cartas de los romanos y de los juicios. Uno era, se les condenaba por ser caníbales, porque escuchaban que tomaban la sangre de un tal Jesús. Entonces decían que los cristianos eran caníbales,
y por eso a muchos los enjuiciaban, porque se comían la carne entre los hermanos y la sangre se la veían y se bañaban con sangre, etcétera, etcétera, porque decían que estaban bañados por la sangre de Cristo. Entonces por allá el chismoso que se asomaba en el balconcito escuchaba eso mientras los unos estaban en la iglesia e iba y le contaba al jurisconsulto y le decía, mire todo esto. Iban al del pretor, el pretor decía, ¿cómo así? Venga, tráigamelo. ¿Usted qué? Sí, yo escuché que se los comían y ellos se encierran y hablan y hacen unos ruidos muy raros. Entonces les decían que también hacían orgías, ¿cierto? Porque oraban en lenguas, oraban juntos. 3, otra de las grandes acusaciones era que no, esta sí era una acusación, digámoslo así, con más asidero, y era que no participaban en los cultos a los dioses o no comían cosas ofrecidas a los ídolos. Y efectivamente en la iglesia primitiva se privaba de comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque ellos oraban a Zeus o las ofrendas y en los templos y después se comían todo eso en unas bacanales terribles. Eso hacían unas cosas que yo les hablaba alguna vez, que incluso ellos tenían en esas salas, en esos salones de juergas, tenían unas cosas que llamaban los vomitorios, donde después de comer ellos se inducían a sí mismos el vómito y seguían comiendo. En Roma. Okay. Eso sí es la arguria, pero... Sí, sí. Entonces a ellos se les acusaba de demasiadas cosas. Entonces estamos hablando de un apóstol Pedro que está escribiendo en medio de la génesis de una gran persecución a la iglesia. Si entendemos ese contexto cultural en el que se encuentra la iglesia en el año 64, las palabras de Pedro nos van a calar más en esa seguidilla, ¿no? En ese orden de ideas. Entonces vamos a entender el por qué el apóstol les está escribiendo de la manera que les está escribiendo. No es lo mismo la carta a los hebreos, por ejemplo, que esta carta donde el apóstol les habla sobre el sufrimiento, cómo hay que vivir en el medio del sufrimiento, etcétera, etcétera, porque en verdad la iglesia ya estaba siendo perseguida. Y ya después con Domiciano y Vespasiano, ya la cosa se vuelve un poco más terrorífica. Pues por eso decís que es muy auténtica con lo que estamos viviendo ahora. Por los contextos son similares. Pedro, apóstol de Jesucristo. Si Pedro se está identificando como el apóstol de Jesucristo, es porque esta carta iba a ser leída por muchas personas que no eran de la iglesia de Jerusalén. Los destinatarios de esta carta iban a ser, y él ya lo va a decir, y por eso se presenta así, eran personas que muchos no lo conocían. Esta carta se iba a replicar por muchos lugares de Asia Menor, que no conocían al apóstol Pedro. Entonces él se está presentando de esa manera, el apóstol por delante, precisamente para darle autoridad a la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, él se llama Pedro, ese nombre pues él no se lo puso, se lo Kefas en griego. Kefas, Cefas, significa piedra, ¿no? Y ese fue como el apodo que le puso nuestro Señor. El nombre, el apodo, no, el nombre, el nickname. El remoquete. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros de la dispersión. Miren esta palabra. Extranjeros de la dispersión. Pero aquí está hablando... Espere, ya les voy a decir por qué, y qué bueno que estudiamos Isaías antes. Miren, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, elegidos, extranjeros de la dispersión, del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos provincias romanas de Asia Menor, lo que ahora es Anatolia, Turquía. Esto es Asia Menor, personas, una iglesia. Esta carta no iba dirigida para los judíos, sino para los gentiles. Y miren una cosa, y Sebas hizo una salvedad, a los elegidos extranjeros de la dispersión. Pedro está dándole el estatus de pueblo de Dios, de la misma manera que Isaías hablaba del pueblo elegido de la dispersión, a los gentiles, y no lo hace gratis o de balde. Él está diciendo eso porque él está asumiendo, y lo vamos a ver en el segundo capítulo, que los primeros sacerdotes o los primogénitos de Dios
en cuanto a nación es el pueblo de Israel. Ellos son como los mayores de nosotros, como el hermano primogénito que nació mayor. Y nosotros vamos siendo como los hermanos menores, destinados, elegidos de la misma forma, pero somos parte de la misma familia. Entonces, a los extranjeros de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, me gustaría escuchar otras traducciones que tú estabas hablando. Ajá. Y aquí no dice elegidos. Pero el texto griego dice elegidos. Luego dice elegidos por designio de Dios para una presencia. Sí, el texto griego dice elegido. Ok. Entonces, ¿por qué dice la palabra traduciría, la más literal traduciría la que tú tienes ahí, ¿cierto? Pero es una manera de decir que son personas que están como ovejas en medio de lobos, porque están en medio de la persecución. Ellos no pertenecen a ese lugar donde están siendo perseguidos y donde están siendo malversados, donde están siendo vituperados, donde los están prácticamente tratando como si fueran delincuentes, etcétera, etcétera, con todo esto que les acabo de decir. Entonces ellos, su ciudadanía verdaderamente no pertenecía a ese lugar. Ellos están como extranjeros. ¿Pero por qué? Porque su patria, ¿cuál es? Su patria es el cielo, por eso son extranjeros. Los elegidos extranjeros de la dispersión, y así estamos nosotros, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quién elige? ¿Quién nos eligió y quién nos llamó? Dios. ¿El Señor es quién? ¿El Señor es quién? El Padre. El Padre es el que llama. Aquí algunos, por ejemplo, como los calvinistas, ¿cierto? De la predestinación. Sí, cierto. Bueno, La ahí dice tenía. que según el previo conocimiento de Dios Padre. Sí, eso es lo... Ok. Pues cierto. Elegido según la presencia de Dios Padre quiere decir que desde antes de que las cosas fueran, de que la materia fuera hecha, excepto Dios, Él ya nos había pensado y ya nos había escogido. Eso es una cosa demasiado dura de pensar y de meditar. San Agustín se metió en un encarte escribiendo sobre la semilla de la creación y sobre la predestinación. Calvino, Zwinglio y todos los de la corte de la reforma de Suiza y Alemania se dieron vuelta con esto y pelearon con los arminianos, y eso se armaron las discusiones más grandes, por eso mismo que me estás preguntando. Y es, lo que sí sabemos es que Dios nos eligió. ¿Por qué Dios elige y qué tuvimos que hacer para ser elegidos? Difícil saberlo. Difícil saberlo. Esa palabra, ¿por qué está escrita tan clara? ¿Cuál? Presciencia. La presencia, ciencia en ese contexto está más encaminado a gnosis, el pre-gnosis. La palabra ciencia viene de gnosis. Gnosis es conocimiento, o sea, el preconocimiento o la precognición. Lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero el tuyo está en un lenguaje, digámoslo así, más literal, más puro al original. Pero que lo puede meter a uno en ese aprieto de, hey, ¿por qué dice así? Y este te evita ese problemita de meterte en ese aprieto diciéndote lo mismo en palabras más castizas. Gnosis es ciencia, la palabra gnosis. Ok, entonces el que dice Padre, el que elige es el Padre es quien nos eligió. Miren que aquí vamos a ver la acción de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios elige a algunos, significa que al elegir a algunos rechaza a otros, porque ese es el silogismo que se puede dar. Si yo elijo a Laura, por ejemplo, entonces de antemano suponemos que los demás fueron rechazados, por así decirlo. Ese es el silogismo que hizo, por ejemplo, Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana, del cual nace todo el calvinismo, y bueno, muchas facciones religiosas, los bautistas, etcétera, etcétera. Pero
en ningún momento Dios nos está dando la premisa. ¿Qué pasó con los que no eligió? ¿Por qué no los eligió? ¿Cierto? Dios no nos está dando eso. Ya lo otro es especulación teológica. Simplemente, si somos elegidos, pues démosle gracias a Dios por eso y descansemos en la perfección de que Dios nos eligió. El por qué no elige a alguno, o si uno lo rechazó, o Dios lo rechazó, o él mismo se alejó de Dios, eso es problema de él. Descansemos en la elección que Dios hizo de nosotros. Si yo me pongo a hacer teología de la predestinación y la elección, no va a afectar para nada mi caminar para la santificación o no. Sí, me va a dar un grado de erudición para comprender esas realidades o para intentar comprender o defender la predestinación o el libre albedrío. Pero conozco personas que, digámoslo así, que defienden a capa y espada la predestinación, que nosotros fuimos predestinados para, unos fueron predestinados para el cielo y otros para el infierno, como conozco a aquellos que dicen que uno puede rechazar a Dios o simplemente atender al llamado. Conozco a quienes creyendo una cosa demuestran que no hay frutos del Espíritu en ellos, y conozco a quienes creyendo lo diferente muestran frutos del Espíritu Santo, y al contrario. Y eso es lo que me da a mí el matiz, porque es por los frutos que se conoce a una persona. Si fuera por la doctrina que se conoce a una persona, fuera muy fácil. Crea y defienda una postura teológica, doctrinal, y échese a dormir, que de eso va a depender su salvación. Y diga que usted tiene la razón y créase muy seguro y muy firme con eso, y lo felicito. Pero si no demostramos frutos, entonces el Padre es el que elige. Pero miren aquí una cosa bien interesante que está diciendo Pedro. En la santificación del Espíritu Santo, el Padre elige, pero el Espíritu Santo nos acompaña en esta tierra como la presencia de Dios en nosotros, y es el que nos santifica. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos lleva a la santificación. Y miren esto, ¿para qué nos santifica? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros? Para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. La obra de las tres personas en el creyente, en la iglesia. Dios elige, el Espíritu Santo santifica y nos hace parecidos a ese molde primario, a ese prototipo de hombre perfecto que es Cristo. La obra del Espíritu Santo en nosotros es hacernos semejantes a aquel que nos amó y por el cual se derramó la sangre. Y dice, para la obediencia y la aspersión de la sangre, el Espíritu Santo, cuando recibimos al Espíritu Santo, se hace efectiva esa transacción, y la palabra transacción suena muy vulgar para algo que es muy sublime, para que se haga efectiva esa transacción espiritual con precio de sangre que el Señor pagó por nosotros. El Espíritu Santo es como el que hace efectivo ese canje de sangre en nosotros, y lo hace efectivo, y esos frutos que nosotros damos por la acción del Espíritu se llama santidad o santificación. Miren que la santificación está hablando como en una especie de como dicen los italianos, un increciendo, un increchendo, que es como algo progresivo. O sea que uno no es santo, uno está en camino de santificación. La santificación es un proceso, es un caminar. Uno es santo cuando es llamado, sí, porque es apartado para Dios, pero hay otra cosa aparte del ser llamados santos, que es la santificación, que es ese proceso en el cual yo, como un hombre viejo, antiguo y caído y pecaminoso, comienzo a parecerme a ese prototipo de hombre que es el Mesías, que Él dejó como un prototipo y como un hermano mayor, como un molde perfecto. El Espíritu Santo nos va moldeando para que nos parezcamos a ese molde perfecto que es Cristo. No es que seamos parecidos a Él en santidad, en personalidad, ciertamente todos somos diferentes y eso es lo que nos hace especiales para Dios. Pero en obediencia y en la moral de Dios y en el comportamiento de Dios, sí nos debemos parecer al prototipo. Miren solo de una salutación del apóstol Pedro todo lo que se puede, todo el contenido que hay, solo de cómo el apóstol Pedro se presenta todo lo que nos está diciendo que revela Dios.
Cuando la iglesia lo estaba escuchando, ellos podían ver entre líneas todo lo que les estaba diciendo en solo ese párrafo, en esa sinceridad. Y estamos hablando del apóstol Pedro, que caminó con Jesús 3 años y después 40 días de resucitado, y él explicándoles todos los misterios de la salvación. ¿Qué no mejor persona para entender cómo es la vida del creyente y de la iglesia y lo que Dios quiere con nosotros? Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró. ¿A qué se refiere con reengendrar? ¿A qué obra o medio de gracia? Sí, volver a nacer. ¿Y qué medio de gracia es el que utilizamos para volver a nacer? El bautismo. Él se está refiriendo al bautismo. Que por su gran misericordia nos bautizó o nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Aquí hay un contenido grandísimo. Miren, nadie va a poder tener la esperanza, que la esperanza es la que nos da a nosotros la verdadera paz, si no hay dos ingredientes primero que se presentan en nuestra vida como creyentes. Primer ingrediente, el nacer de nuevo. Yo no voy a poder tener esperanza si no nazco de nuevo, si no soy bautizado, si no dejo mi viejo hombre, para que el Espíritu Santo, a través de esa gracia santificante, nos haga al molde del prototipo. Pero yo nací como un bautismo. Yo nací de nuevo cuando empecé a servir a Dios. Ya viejo. Pues así lo entiendo yo, ¿no? Como el bautismo, pues que le echan a uno el agüita, pues. Okay. Porque yo me bautizaron con agüita y todo, pero sí, yo era católico, pero yo tenía misa y no, pues, por decir algo. Eres un católico light. Exacto. Yo nací de nuevo, fue cuando... Aprovechemos a hablar cuando conocí a Dios, cuando tuve pues una conversión, bueno, todo lo que todos hemos pasado aquí, pues, claro. Eso es lo que yo entiendo, pues, no sé, más que lo otro. Está bien. Bautismo es bautismo. Una persona que toda su vida permaneció alejado de Dios y muere y renegó de Dios y fue bautizado, no va a llegar a las puertas del cielo, hola Dios, hoy, y empieza a vivir en la esfera espiritual y comienza a darse cuenta de que la realidad espiritual existe y que él no era simplemente un chimpancé pensante. Oh, yo he renegado de la fe de Dios, ay, siquiera fue bautizado. Dios, mira, es que yo fui bautizado. Es difícil engañar a Dios con eso. ¿Qué acabamos de leer en Isaías? Si yo hago actos externos y mi corazón está lejos de ti, yo considero eso como trapos de inmundicia. En Isaías lo leímos, lo que él les decía al pueblo. ¿Ustedes creen que yo estoy contento cuando ustedes ayunan? ¿Ustedes creen que yo estoy contento cuando ustedes hacen eso? Si desatienden a la viuda, si no cuidan a sus niños, si no le perdonan la deuda al que les debe. ¿Ustedes creen que me hacen felices con esos actos externos? Y es que el bautismo o los medios de gracia para la iglesia también pueden ser un mero acto externo cuando no hay una verdadera conversión. Y yo no puedo llegar a donde Dios y decirle, es que yo hice todo eso. Sí, lo hiciste, pero tu corazón siempre estuvo apartado de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lo dice en Apocalipsis. Son medios de gracia, por eso los sacramentos se llaman medios de gracia. No se llama, un medio de gracia es algo que yo puedo utilizar para alcanzar gracia de Dios, ¿no? O sea, para santificarme, para vivir en comunidad, para recibir bendición, etcétera, etcétera. Pero el medio de gracia no es la gracia. Bien. Y miren, ¿y la segunda condición cuál es? Como el apóstol Pedro fue vivo testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si yo no creo y mi esperanza no está puesta en un Cristo crucificado y resucitado, no tiene sentido ni mi oración,
ni las misas, ni los cultos, ni las devociones, ni absolutamente nada. La garantía de nuestra esperanza es que nuestro Señor resucitó. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que así como Él resucitó, yo también voy a resucitar, porque Él es la garantía de la resurrección de Dios. Entonces, ¿en qué consiste nuestra esperanza? Ni siquiera en el cielo, que seguro lo vamos a tener. Nuestra esperanza está en la resurrección. Lastimosamente a nosotros se nos habla poco de esto. Yo pocas homilías he escuchado diciendo, porque suena muy escandaloso, pero es que el Evangelio es escándalo y la cruz es escándalo. Y es que tú vas a resucitar si crees en Él. Y va a venir un día que tú vas a resucitar. ¿Cómo? No lo sé cómo lo va a hacer Dios. Con los muertos de que los huesitos ya se los comieron los tiburones. O los que murieron en incendios. Yo no sé cómo Dios va a resucitar a las personas. Pero resucitó a Lázaro. Hizo milagros y evidenció con su resurrección, después de una pasión muy tormentosa por nuestros pecados, que Él lo iba a hacer con ellos. Y les estuvo predicando 40 días sobre que ellos iban a resucitar también. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, miren, voy a leer con eso que acabo de decir estas palabras. Bendito sea el Señor Dios nuestro Padre, Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección. A una viva esperanza por la resurrección. A una viva esperanza. No perdamos la esperanza en que vamos a resucitar, porque entonces estamos caminando cojos en nuestra fe. Todo el tiempo acordémonos que este cuerpo es simplemente un habitáculo que va a ser transformado. Dice, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ya son las 1:30, voy a terminar hasta el versículo 8, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que os está reservada en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. Dios nos eligió para darnos una transformación espiritual en nuestra vida. Dios a nosotros nos va a hacer una nueva creación. La regeneración actual es como apenas un abrebocas a lo que Dios tiene preparados para nosotros. Los ángeles, incluso lo dice el apóstol Pablo y lo va a decir aquí Pedro más adelante, los ángeles están en un estado de expectación, esperando, exultando de expectación a ver el momento en que eso sea posible y cómo nuestros cuerpos y nuestra vida y nuestra identidad vaya a ser transformada. Nosotros no vamos a ser el espíritu de Agapito, el espíritu de Braulio, el espíritu de Anita. Nosotros no vamos a ser como el espíritu con el efluvio luminoso allá caminando en el cielo. Hay algo más grandioso para la iglesia. Dios nos tiene preparados a nosotros unas cosas impresionantes, es lo que está diciendo acá. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra felicidad. La fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. Este tiempo último empieza cuando Jesús pisa esta tierra. Los últimos tiempos comienzan con la venida del Mesías. O sea, el reloj de los tiempos, cuando se llama de tiempos últimos, es desde la venida del Mesías hasta su segunda venida. A eso se refiere el apóstol con los últimos tiempos. Cuando ustedes escuchen los últimos tiempos no se refiere a Apocalipsis, se refiere al periodo que compendia a la venida de Jesús hasta la consumación de los santos, hasta que todo el número de elegidos llegue a la conversión. Termino que ya los veo muy cansados. Verso 6. Dejémoslo ahí. Pero importante de esta carta cuando la leamos es que nos está hablando ahora. Yo no sé en qué momento la iglesia perdió un poco la sal en el sentido de la esperanza de la resurrección. Ya se predica poco sobre la resurrección de Cristo.
la resurrección de los santos. Lo decimos en el credo. Miren en una homilía, en una Eucaristía que dice, creo en la resurrección de los muertos, amén. Pero yo lo digo, pero ¿cuántos creen que van a resucitar? Y se predica poco de la resurrección, y el apóstol Pedro lo está diciendo